Buen día chicos, bienvenidos a su curso de Comipems. Hoy iniciamos con la sesión número 12. El tema es las leyes de reforma y la intervención francesa. Bienvenidos chicos. A mediados del siglo XIX los impuestos aumentaron. Se cobraban impuestos por las ventanas, por el número de cristales, por las puertas que tenían las viviendas. Aunado a esto, la venta de la mesilla, que era un estado que se encontraba en la frontera con Estados Unidos, entre los estados de Sonora y Chihuahua, por la cantidad de 7 millones de pesos, con los cuales Santa Anna manda edificar una estatua suya. Esto crea un gran descontento en la población mexicana. La Revolución de Ayutla fue un movimiento insurgente originado en el estado de Guerrero en 1854. La razón de este levantamiento fue la inconformidad con la dictadura de Antonio López de Santa Anna, que aprovechando la abolición de la Constitución Federal de 1824, gobernaba dictatorialmente con el título de Su Alteza Serenísima. La revolución comprende tanto el conflicto armado propiamente dicho como las presidencias de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Bajo la presidencia de este último fue promulgada la Constitución de 1857. El periodo concluye con la renuncia de Comonfort a la presidencia y el inicio de la Guerra de Reforma. Las inconformidades en contra de Santa Anna crecen por la venta de la mesilla y los liberales encabezados por Juan Álvarez, Tomás Moreno y Florencio Villarreal dieron a conocer el plan de Ayutla. En él se desconocía a Santa Anna como presidente y se exigía que se revisaran las acciones de este y además que se eligiera a un presidente provisional. Tras la salida de Santa Anna, Juan Álvarez fue nombrado presidente interino. Posteriormente es sucedido por Ignacio Comonfort, encabezando un gobierno con intereses liberales, además de que convocó a los más ilustres políticos de la época para redactar una nueva constitución que le diera un nuevo rumbo a nuestro país, entre los que se destacan Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y Benito Juárez. La Constitución de 1857 es una constitución de ideología liberal redactada por el autor del Congreso Constituyente en 1857 durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero. Establecía las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos: la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, y se reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, las alcabalas, que eran impuestos que se cobraban por los muebles, por las propiedades, los inmuebles, el ganado y los esclavos que se vendían, además de las aduanas internas. Ciertos artículos fueron contrarios a los intereses de la Iglesia Católica, como la enseñanza laica, la supresión de fueros institucionales y el decomiso de bienes raíces por parte de la misma. El Partido Conservador se opuso a la promulgación de la nueva Carta Magna por el Partido Liberal. A consecuencia, se inició la Guerra de Reforma. 10 años más tarde, con la República restaurada, la Constitución tiene vigencia en todo el territorio nacional. Plan de Tacubaya. Fue un pronunciamiento conservador a cargo de Manuel Siliceo, José María Revilla, Mariano Navarro, el gobernador del Distrito Federal, Juan José Baz, y el general conservador mexicano Félix María Zuluaga, el 17 de diciembre de 1857, en el Palacio de Tacubaya, en México DF. Dicho plan le daba al entonces presidente de la República
Ignacio Comonfort la facultad absoluta y planeaba principalmente derogar la Constitución de 1857. Comonfort, convencido de que ya no podía gobernar con la actual Constitución, decide apegarse al Plan de Tacubaya y entregó el poder a Félix María Zuloaga en enero de 1858. Es por eso que se dice que Comonfort se da un autogolpe de Estado. Dos presidentes al mismo tiempo. Durante todo este tiempo, Juárez se encuentra preso por órdenes de Comonfort para que no pudiera intervenir, ya que rechazó el Plan de Tacubaya. La Constitución de 1857 establecía que si el Ejecutivo no podía ejercer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se convertiría en presidente interino, por lo que jurídicamente Benito Juárez era presidente de México. Así que técnicamente en este momento de la historia hay dos presidentes al mismo tiempo. De este hecho se deriva la Guerra de Reforma. Los conservadores, ahora bajo el mando del presidente José Miramón, se apoyaron de España y los liberales de Estados Unidos de América. Ambos necesitaban préstamos, pues las arcas de la nación estaban vacías. Con la creación de dos entidades políticas totalmente diferentes y con objetivos muy distintos, México se encaminó hacia la guerra civil entre los liberales, dirigidos por Benito Juárez, y los conservadores, liderados por el general Félix Zuloaga. Los conservadores consiguieron el apoyo social y sobre todo financiero de la Iglesia Católica. Su capital se instaló en la Ciudad de México. Mientras tanto, el gobierno liberal de Juárez tuvo su sede de gobierno en el estado de Veracruz. El gobierno liberal consigue un equilibrio de fuerzas frente a los conservadores. Las batallas normalmente se efectúan alejadas de los centros urbanos, en zonas totalmente abiertas. Hay derrotas liberales, pero también se suceden derrotas conservadores. El equilibrio básicamente se basaba en un avance liberal continuo, que era frenado por los ejércitos del gobierno conservador. Las derrotas constitucionalistas eran de consideración en esta etapa. De todos modos, las victorias del ejército conservador cada vez se hicieron más raras, y por lo tanto ese equilibrio se fue convirtiendo en una incipiente ventaja liberal. Por último, de junio a enero de 1861, el ejército del gobierno liberal de Benito Juárez consiguió conquistar las importantes plazas que estaban en manos de los conservadores. En las inmediaciones de San Miguel Capulalpance, libró la última batalla de la guerra. El día 11 de enero de 1861, Benito Juárez izó su bandera en la capital mexicana y organizó un nuevo gabinete. Tras proclamar elecciones, se convirtió en el presidente del país. Los militares que habían tomado parte contra los constitucionalistas fueron dados de baja permanentemente. Benito Juárez fue presidente de México del 8 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872, a quien se deben las primeras medidas secularizadoras de corte liberal del Estado mexicano. Esto significa que hay un paso de una esfera religiosa a una esfera civil. Benito Juárez dirigió victoriosamente la resistencia y trató de sentar las bases para un funcionamiento en México de un sistema liberal en un Estado de derecho, a través del principio de la legalidad, según el cual todo acto del poder público debe sujetarse a la ley, que es la más legítima manifestación de la voluntad popular. Para ello era necesario asentar primero la autoridad del Estado, la autoridad civil por encima de los poderes de la oligarquía militar, del clero y de las potencias extranjeras.
anhelo que Juárez y la generación de liberales del siglo XIX consiguieron con éxito. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes que venían a complementar o reformar, como su nombre lo dice, la Constitución mexicana de 1857. Fueron expedidas por el en aquellos tiempos fuera el presidente de México, Benito Juárez. Se suprimieron todos los privilegios del ejército, al igual que de las festividades religiosas, además de anular las cuotas que la Iglesia establecía para cualquier evento eclesiástico. Las principales leyes de reforma fueron la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Ley Iglesias, aunque posteriormente surgieron más, y algunas de ellas siguen vigentes en nuestra Constitución actual. Creación de registro civil. Otra propuesta importante dentro de este conjunto de leyes fue el darle legitimidad al matrimonio, celebrando un contrato civil que diera fe a esta unión, excluyendo la Iglesia como legal. Además, se crea el registro civil justo para poder efectuar los matrimonios, entre otras cosas. Se decomisan los bienes eclesiásticos y sus tierras se reparten. Se establece la libertad de cultos, lo que significa que cada persona será libre de profesar la religión que le parezca mejor. La Ley Juárez. Aquí es donde se sientan las bases para suprimir los fueros del clero y del ejército y declara a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Recordemos que el concepto fuero es que le da cierto privilegio a las autoridades para no ser juzgados, los juzgan sus iguales y no los juzgan de la misma forma. La Ley Lerdo. Esta ley obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos obtenidos con anterioridad. Ley Iglesias. Esta ley prohíbe el cobro de derechos y obvenciones parroquiales. ¿Qué son las obvenciones? Son las cuotas o pagos que se le dan a la iglesia, como por ejemplo el diezmo. La lucha contra la intervención francesa. El pago de la deuda externa que tenía con tres potencias europeas, España, Inglaterra y Francia, absorbía la casi totalidad del producto de las aduanas del Pacífico y el 85% de lo que aportaban las del Golfo, hecho que unió a la necesidad de construir el país y llevó a que Juárez decretara el 17 de julio de 1861 la suspensión por 2 años de los pagos de la deuda. Esto trajo graves consecuencias. Al interés por el cobro de la deuda y la presión de los conservadores mexicanos exiliados en Europa, se unieron los deseos de Napoleón III de obtener un área de influencia francesa en América y tener la expansión anglosajona mediante un imperio conservador latino. En 1866, Napoleón III, cada vez más interesado en frenar el avance que proyectaba Estados Unidos como potencia, y la invasión a México era la excusa perfecta para que tuviera presencia en América. Todo ello condujo a que Gran Bretaña, España y Francia acordaran intervenir militarmente en México. Las tropas europeas se reunieron en Veracruz en enero de 1862, pero Juárez logró entablar negociaciones y consiguió la retirada de España y de Gran Bretaña, firmando el Tratado de la Soledad. Los franceses, más interesados en la conquista y en el predominio conservador que en la resolución del conflicto de la deuda, avanzaron hacia la Ciudad de México y la ocuparon en junio de 1863, cuando Juárez ya había instalado su gobierno en San Luis Potosí y había movilizado un ejército de 38,000 hombres.
La batalla de Puebla. Comandada por el conde de Lorentz, comenzó la movilización de las tropas francesas hacia tierras mexicanas. El 27 de abril de 1862 llegaron a Veracruz con dirección a la Ciudad de México. Por otra parte, las fuerzas del ejército mexicano se concentraron bajo las órdenes de los generales Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y Porfirio Díaz. Cuando el general Lorentz y sus tropas llegan a Puebla, Zaragoza ya había fortificado los frentes de la ciudad. Sin embargo, decide atacar frente a frente las fuerzas mexicanas. Esta fue la razón principal de la derrota francesa y la victoria mexicana, pues el valor nacional llegó a tal punto que cuando los mexicanos se quedaron sin balas, atacaron a machetazos, pedradas y con lo que tuvieran enfrente. Incluso hubo quienes utilizaron las balas de los mismos cañones para golpear a sus contrincantes. Se ganó esta batalla. Sin embargo, Francia avanzó a la capital y la tomaron. Juárez y su gobierno deciden refugiarse en el Paso del Norte, la actual Ciudad Juárez, donde se expide un decreto que en virtud del estado de guerra se aplazaba el mandato presidencial indefinidamente. Los franceses, en posición de la capital, necesitaban un representante. Recordemos que los conservadores querían una monarquía en México, así que Bonaparte III, con apoyo de los conservadores, manda al archiduque Maximiliano de Habsburgo, quien no fue bien recibido por los juaristas, así que nuevamente se genera una lucha interna entre el imperio y el gobierno constitucional. Maximiliano resulta ser un monarca liberal y decide mantener las leyes de reforma, lo que enemistó a la iglesia y a los conservadores con el monarca. Digamos que con estas acciones ya no pertenecía ni a los liberales ni a los conservadores. Sin embargo, las intenciones de este monarca no eran malas, tenía buenas intenciones para México. Una de estas es que tenía un plan de apoyo a la educación, que con esto quería hacer de México una potencia mundial, capaz de competir en Europa. Maximiliano siempre buscó el diálogo, siempre estuvo dispuesto a dialogar, sin embargo los liberales nunca se lo permitieron. Maximiliano enfrentó directamente a Juárez y los constitucionalistas. Maximiliano replegó en repetidas ocasiones a Juárez. Todo parecía perdido para Juárez. Sin embargo, ya en 1867, el fin de la Guerra de Secesión o la Guerra Civil que se llevaba a cabo en Estados Unidos de Norteamérica, que fue la guerra en donde se estaba aboliendo la esclavitud, permitió que los Estados Unidos volvieran a interesarse por la política exterior, bajo la doctrina Monroe, con el lema América para los americanos. La doctrina Monroe, recordemos que es el principio de la política exterior de Estados Unidos, que no permite la intervención de las potencias europeas en los asuntos internos de los países americanos. Derivado de un mensaje al Congreso por el presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823. Bueno, pues esta doctrina obliga a los franceses a retirar sus tropas de México, y el ejército francés a principios de 1867 se retira y Maximiliano es hecho prisionero y fusilado en Querétaro junto a algunos líderes conservadores. Juárez entra nuevamente el 15 de julio a la capital. La restauración de la República. Juárez tenía un proyecto muy ambicioso de nación y se apoyaba de la élite de militares e intelectuales de la época de nuestro país. Se basó en los principios de libertad, orden, progreso, derecho, en las leyes y en la razón. Recordemos que Benito Juárez era un abogado, por eso se apegaba o trataba de apoyarse en las leyes.
Juárez trajo el progreso del país, o por lo menos eso es lo que él pretendía. Su plan era darle tierras a los campesinos, modernizar México, trabajar en la educación, además de darles garantías a la ciudadanía. Sin embargo, la realidad era otra. El pueblo no tenía interés en la democracia, ni en los asuntos públicos. La mayor parte de la población estaba sumergida en la pobreza extrema y los vicios de la clase política seguían persistiendo. En agosto de 1867, Benito Juárez convocó a elecciones y presentó 5 enmiendas a la Constitución para reforzar los poderes presidenciales. Fue reelegido sin dificultad, pero las modificaciones constitucionales provocaron una amplia oposición, incluso entre sus partidarios y simpatizantes. Juárez, que aparte del decreto de prórroga del mandato presidencial del Paso del Norte, siempre se había distinguido por su escrupuloso respeto a la legalidad, trataba por segunda vez de incrementar su poder mediante procedimientos poco ortodoxos, lo que creó una crisis de desconfianza en su administración y provocó la decisión de los liberales en 3 grupos. Uno, el encabezado por el general y futuro dictador Porfirio Díaz, que en aquel momento defendía el sagrado principio de la insurrección. El liderado por Sebastián Lerdo de Tejada, quien había sido el principal colaborador de Juárez y el que dirigía el propio presidente Juárez. Ya enfermo, Benito Juárez decidió presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en 1871. Después de una dura campaña, obtuvo la reelección, pero la oposición se manifestó con energía y se produjeron varias rebeliones que pudieron ser sofocadas. El Plan de la Noria. Finalmente, Porfirio Díaz, con el Plan de la Noria, provocó un alzamiento que tardó 4 meses en ser controlado. El 18 de julio de 1872, cuando el general Díaz se había vuelto a sublevar en el norte del país, un ataque al corazón terminó con la vida de Benito Juárez, el hombre que con su capacidad de organización y resistencia sentó las bases del México moderno. Gracias, chicos, con esto terminamos la sesión. Buen día.